No la aplasten. Buenas tardes, jóvenes. Por favor, sus cámaras, actívenlas. Buenas tardes, maestro. Alfredo, tu uniforme. Sí, ¿puedo Por favor. ir a ponérmelo? Muy bien, Eric, retroalimentando tu trabajo. Las segundas infografías del lenguaje literal y lenguaje figurado, está centrado tu texto. Necesito que lo alinees a la izquierda para que se vea de manera adecuada y de manera correcta. En la segunda diapositiva, en la segunda infografía, hay mucha más información que no está colocada. Hay otras cosas más importantes o ideas principales que no están. Entonces, necesitas volver a darle una lectura y revisar que hayas colocado toda la información, como por ejemplo, no me estás explicando las características del lenguaje literal. Hay muchas características que no están puestas, ni ejemplos que les da lo que es la cuestión del link que les di. Entonces, dale una leída, completa las características principales y dos, complétalos con ejemplos que puedan representar lo que es el lenguaje literario literal. El lenguaje figurado, pues obviamente tienes un ejemplo acá que me parece bastante acertado. Nada más, por favor, igual tu texto está centrado, por lo que necesito que lo alinees a la izquierda para que para que pueda tener sentido, orden y estructura. Si tú lo dejas de esta manera, no tiene orden, no tiene estructura y se ve re mal. Entonces, sí te pido, por favor, que lo alinees de manera correcta. Y aquí no me describes qué es la metáfora, qué es la hipérbola, qué es el sarcasmo y los tipos de lenguajes figurados. Igual les da ejemplos por cada uno de ellos. Entonces, te pido, por favor, que vuelvas a leer y complete las características de cada uno de los ejemplos. De hecho, no son ejemplos, son clasificaciones de lenguaje figurado. Metáfora, hipérbola, sarcasmo, y hay otras que no las tienes. Por favor, completa los puntos, coloca las características y si puedes, por favor, coloca un ejemplo de cada una de ellas para que esté completo. ¿Estará tomando nota de lo que les estoy diciendo? Sí, eso estoy haciendo, estoy apuntando. Muy bien. Lo que son los géneros literarios, básicamente me pone qué son, me parece perfecto, una introducción. Hay un poquito más de texto o ideas esenciales que no las veo aquí. Características, de hecho, el link te da las características de los géneros literarios, que deben ser claros, precisos, sencillos, son unos puntos que están establecidos en la página. Entonces, deben estar aquí en el primer apartado que tú tienes, de qué son. Puedes colocar en 3 o hacer un poquito más pequeño, no sé, como usted decida. O dividirlo en 2, poner qué son y las características. A partir del segundo, o tratar de buscar una infografía que no tenga estos espacios vacíos que reducen demasiado lo que es la oportunidad de poder escribir y poder desarrollar en el material. ¿Estamos?
Por a repetir, me parece muy bien que son las características, pero le hace falta pero definir qué es un género literario, pero más son falta las características. Y de aquí del narrativo, poesía y dramaturgia, pues se fijaron que hay ejemplos. De hecho, no son ejemplos, son clasificaciones. Voy a entrar en las instrucciones para que lo puedan ver. Y mucho cuidado porque eso se los puse en el video, que de hecho ayer mismo lo subí. Aquí está, género literario. Y debajo de cada género, aquí está, dice narrativo. Por ejemplo, aquí está la poesía, la narrativa, la dramaturgia. Y les explica qué es de los géneros literarios, la épica. Aquí está, la épica, la lírica, la dramática. Un momento que ha estado fallando mi internet. En un momentito, se cerró abruptamente mi Chrome. Bueno, mientras carga, esta parte de los ejemplos o las clasificaciones, los tipos de libros o géneros, pero no son libros, son géneros que caen dentro de de la poesía, la dramaturgia y la narrativa, tienen que estar contenidos dentro de lo que es su infografía y por al menos describirme qué es con un enunciado, con una idea en particular, por favor. Ya está. Les comentaba. Entonces, tienen la cuestión de colocar, por favor, los géneros o la clasificación o división, no sé cómo la quieren llamar, que caen dentro del narrativo, los tipos de textos que caen dentro del narrativo, las poesías y para que cargue, aquí está. Por ejemplo, literarios son épica, lírica, dramática. El género, aquí está, perdón, líricos, canción, elegía, oda, sátira, egogla. Oh,
Disculpa, está fallando mi internet o mi computadora. ¿En qué me quedé? Tienen que colocar los ejemplos. Sí los vieron, ¿verdad? Antes de que se cortara. Por favor, esa clasificación la tienen que colocar. Se los pido de la manera más atenta, que la puedan ustedes elaborar, por favor. ¿Qué más? Permítame un momentito. Permítame un momentito. Bien, vamos a ver si ya. Les decía, por favor, agreguen esas dos primeras actividades. Y hasta ahorita solo me ha entregado lo que es Carlos y lo que es Eric. Me hacen falta Gabriel y me hace falta Luis. Maestro, ¿Sí? ¿puede revisar el mío para ver si tiene algo mal? De allá el tuyo, Alfredo. De hecho, solo es la alineación, hijo. De hecho, sí, en lo que es el literal no hay tanto problema. En la primera no hay tanto problema. En la segunda, en el lenguaje figurado, recuerden que hay ejemplos, más que ejemplos, de hecho, voy a abrirlo para que lo puedan entender. Lenguaje figurado. Esperamos que no se vaya. Aquí en el lenguaje figurado, abajito, les da unas opciones que dicen metáfora, hipérbole, lo mismo, que son los ejemplos de lenguaje figurado. Entonces, sí les pido, por favor, que las coloquen de igual manera. Recuerden que todo aquello que se clasifique, divida, especifique, pues tiene que colocarse, ¿no? No son ejemplos, de hecho son divisiones, son características, son clasificaciones. Del lenguaje figurado está la metáfora y está la hipérbole. Y aquí abajito, todas esas que están acá son ejemplos de que caen dentro de lo que es el lenguaje figurado y dentro del lenguaje de la metáfora o la hipérbole. ¿Ok?
Entonces, esa es la parte que igual les hace falta. Alfredo, para que lo puedan revisar, por favor. En los géneros literarios es lo mismo que tus compañeros. Aquí nada más hace falta una pequeña introducción acerca de qué son los géneros literarios y a partir de eso de determinarme cuáles son las características de los géneros narrativos y su clasificación o división de la poesía, que es sus características y la clasificación y división. Y de la dramaturgia lo mismo, que es características y la clasificación y la división. De hecho, esta me parece bastante bien porque pues aquí tienes el espacio pues para arrimar más tu texto. Ojo, aquí no importa qué tan pequeño hagan el texto porque si se dan cuenta, yo después puedo pues manejarlo para acercarlo y leerlo con mayor facilidad o mayor precisión. ¿Me voy a entender? Entonces no tengan miedo por el espacio ni el tamaño de la letra. ¿Ok? Tus imágenes igual me parecen un poquito muy Ok. grandes, Carlos. Si las pueden hacer más pequeños para tener más espacio donde poder colocarlas. Y de hecho, así como hiciste esta que está al fondo, y ponerla como transparencia, me parece también una excelente idea. Nada más que el texto, pónganlo un poco más oscuro para que no choque con el fondo de las imágenes. Pueden ponerla de tinta negra para que no sea, para que no choque el fondo con el texto, con la imagen. ¿Ok? Ok. ¿Para cuándo tenemos para corregirlo? Muy bien. Pueden entregármelo ya sea durante el día de hoy o estén hasta las 10 de la mañana de mañana. Vamos, ¿por qué lo digo? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación de lo que les acabo de hacer a sus compañeros? Bien. ¿Por qué lo digo? Porque ya es la actividad número 2, la acabo de subir. La actividad 2 es un poquito más extensa. A extensa me refiero que son más temas que tienen que abordar. Por lo tanto, les voy a pedir, por favor, que dice de la siguiente manera. De manera individual, realice lo siguiente. Elabore una presentación en PowerPoint que tenga las siguientes características. Fondo claro y letras oscuras. De preferencia, por favor. Animación de entrada de texto. Una transición para todas las diapositivas. Música de fondo, de preferencia que sea instrumental, sin voz, y que no sea muy escandalosa, que sea así ligera de fondo. Imágenes sin fondo o formato JPG o transparentes. ¿Cómo se hace básicamente una presentación en PowerPoint? Pues básicamente ustedes ya tienen en su computadora cargada lo que es la aplicación de PowerPoint. Y luego entonces es importante que ustedes escojan un diseño en particular. Como ustedes pueden observar, mi PowerPoint, si no me equivoco, es 360, 365, creo que es versión 2016, nada más déjenme ver. Si es Microsoft 365, es la última versión que se tiene pues de este Microsoft Office. Entonces, no sé, todo va a variar dependiendo del Office que ustedes tengan. Pueden ya sea que utilicen ustedes los tradicionales, los que ya trae de cajón en sus presentaciones en PowerPoint, o en su momento determinado pueden ustedes buscar, de hecho, hasta en Internet. De hecho, les tengo puesto una página aquí hasta el final que dice plantillas para PowerPoint y Google Slide gratis. La página se llama Sledego. Ustedes le dan clic. Básicamente aquí pueden descargar máximo gratis, si no me equivoco, como 5 plantillas. Es lo máximo que yo he descargado y no me ha dicho que no. Nunca he necesitado más en un solo día. Entonces, ustedes pueden descargar aquí plantillas, por ejemplo, donde dice plantillas recomendadas, le dan clic y aquí van a ver una gran cantidad de plantillas de diferentes formatos, estilos. Simplemente le dan un clic. Por ejemplo, si yo quiero descargar esta, le doy un clic. Me aparece en la parte inferior derecha
descargar plantilla de PowerPoint, le doy un clic y se descarga a la versión, si no me equivoco, creo que Microsoft 2010, si no me equivoco, es la opción que se descarga, pero bueno, esperamos a que se descargue esta plantilla. Te va a decir que te registres, pero de hecho no es necesario. Si ustedes se quieren registrar, no cobra absolutamente nada. Ahí tienen una gran cantidad de plantillas para que ustedes puedan manejarlo, puedan distribuirlo, puedan, le dan clic nada más afuera. En la parte inferior izquierda ya vieron que se descargó. Entonces yo le doy a abrir. Como pueden ustedes observar, ya trae letras específicas, tamaños específicos, imágenes, formatos para colocar los textos, sobre diferentes láminas o diapositivas, como las quieran llamar. Pues ya ustedes nada más le pueden cambiar el contenido, las imágenes, arrastrar el texto, arrastrar la imagen para que se vea de diferente forma. Nada más le dan habilitar edición. Ya ustedes pueden arrastrar las imágenes, cambiar los textos, los colores, si ustedes quieren también. No sé si les da un formato específico, porque a veces les dice diseño. Pero son con plantillas prediseñadas de PowerPoint. Pero bueno, entonces aquí pueden descargar una gran cantidad de plantillas que ustedes tengan, de acuerdo a su creatividad, su ingenio, su necesidad, qué tan excelentemente bien quieren hacer su trabajo, qué gran calidad le quieren poner. Les doy un recurso para que lo tengan entonces. Por ejemplo, aquí hay uno que se parece pues, a la materia, y si dan cuenta, si ustedes acercan el mouse, les da un preview de cómo son las láminas para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, eso ya de acuerdo a sus necesidades, entre otras cuestiones. Bueno, una vez que yo haya abierto mi presentación en PowerPoint, pues básicamente es colocar el siguiente formato. Por ejemplo, voy a utilizar este. Escojo el estilo, que sea de preferencia un fondo claro y letras oscuras. La primera diapositiva siempre es la portada. Y aquí abajo siempre van a colocar los datos. Nombre de la escuela, nombre de la materia, nombre de la actividad, nombre del profesor, nombre del alumno y la fecha de entrega. ¿Ok? Aquí igual y pueden ir colocando imágenes, etcétera. Pero bueno, abajo va a ser la primera lámina o diapositiva, va a ser introducción. Y aquí va a haber un pequeño resumen del contenido que van a desarrollar. Posteriormente viene lo que es ya el desarrollo, que son los temas y subtemas. Los temas y subtemas del contenido. Del contenido solicitado en Classroom. ¿Okay? Y aquí van a ir las características. Ojo, las características van siempre en enunciados principales, ideas principales, palabras claves, como ustedes lo quieran colocar, y van acompañados de imágenes que representen el contenido. ¿Ok? De aquí, lo mínimo que tienen para cada tema y subtema son 2 láminas.
Es decir, que son 5 subtemas, como pueden ustedes observar en Classroom. Dice que los temas y los subtemas a desarrollar son barroco, romanticismo, modernismo, vanguardismo, boom latino y contemporáneo. Son 6. Por lo tanto, lo mínimo que tienen diapositivas, contando desde el contenido, son 2 por tema, serían entonces 6 por 2, como mínimo 12 diapositivas. Como yo ya generé las 2 primeras, como mínimo debo tener 12. Como máximo, ustedes sabrán pues la calidad del trabajo que ustedes van a desarrollar ahorita que yo les haga un primer ejemplo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación hasta aquí? Pues mi caso, maestro, que no tengo el app y luego tener que hacer mi teléfono. Sí, ya he hecho diapositivas a mi teléfono, no está tan complicado, por si me llego a revolver, en especial con lo de ingresar la música en el teléfono. En el caso tuyo, Luis, Luis, me interesa más el contenido, hijo. ok, Me interesa más que desarrolles el contenido. Para facilitarte, lo que puedo hacer es que desarrolles el contenido. Olvídate de las animaciones y transiciones y de la música. Tú nada más desarrollame el contenido para que me lo puedas presentar. ok, maestro, ok, ¿Vamos? gracias. Sí, Y para terminar, sería la conclusión. ¿Ok? Para terminar, sería la conclusión. Y vuelvo a repetir, las 12 láminas que básicamente serían de temas y subtemas. ¿Ok? Todas esas láminas hasta la conclusión serían de temas y subtemas desarrolladas en esto. Hasta aquí me di a entender. Muy bien, vamos a hacer un primer ejemplo para que vean cómo desarrollarlo. Entonces, por favor, les tengo colocado aquí diapositivas, láminas, pero no láminas, enlaces, links, donde cada uno de ellos tiene el tema que ustedes van a abordar. Por ejemplo, literatura barroco, romanticismo literario, modernismo literario, literatura vanguardista, boom latinoamericano, literatura contemporánea. Son los 6 subtemas que ya tienen ustedes el enlace para hacer pues la lectura y para hacer su presentación. Si yo me voy en orden como está establecido acá, por favor sigan el orden. Corriente literaria barroco. Me voy al primero entonces. Literatura barroco. Le doy clic y básicamente aquí me va a estar hablando de la literatura barroca. Características, autores y obras. Para hacérselo más fácil a ustedes, vamos a manejar los temas y los subtemas que están acá. ¿Les parece? Para que luego no anden inventando absolutamente nada. ¿Por qué lo digo? Porque lo colocarían así. Si aquí dice literatura del barroco, características, autores y obras, este tema lo voy a colocar aquí al principio y voy a colocar literatura barroco o del barroco, mejor dicho. 2 puntos y aparte, y seguido, pero características, autores y obras. Por favor, algo que he visto en otros autores y en otros trabajos, se los voy a clarificar. Nunca escriban en mayúsculas. Yo escribo en mayúsculas para que sea un tamaño más amplio para cuando ustedes lean y den lectura a las actividades. Y para enfatizar en lo que tienen que hacer y cómo seguirlo. Pero cuando ustedes escriban trabajos, presentaciones, ensayos, infografías, etcétera, busquen siempre un tipo de letras que sea mayúsculas y minúsculas. ¿Estamos? Muy bien. Ya de acá yo ya puedo editar. De hecho, puedo hacer un poquito más grande. Puedo mover pues a mi antojo lo que son las láminas
Y algo muy importante que yo creo que nunca sabían, para hacer un poquito más amplias las láminas o las diapositivas para tener espacio, y de hecho no afecta absolutamente nada una presentación con cañón o en la laptop o en el celular o en cualquier modo, de hecho no afecta en absoluto. Hay una opción que dice diseño. Cuando se les dan diseño, en la parte superior derecha, hay una opción que dice tamaño de diapositiva. Y hay una opción que dice personalizar tamaño de diapositiva. Y aquí, de hecho, lo pueden hacer más grande el ancho y más grande lo alto, para que quede una lámina mucho más grande y mucho más espaciosa. Lo que yo hago comúnmente es agregarle hasta unos 8 o 9 o 10 máximo, para que no se vea muy grande, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, en vez de 33, les pongo 43. Y aquí le pongo 25. ¿Sí? Y de esta manera le doy aceptar, le doy asegurar el ajuste y la lámina se hizo mucho más grande. Y así yo ya tengo más espacio para poder trabajar en mi lámina, y cuando yo lo presente, de hecho, mientras más aleje yo un cañón, mucho mejor, porque se ve mucho más detallado. Pero bueno, ¿sí entendieron? Sí. De ahí, entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Termino esto. Algo que a mí no me agrada mucho es colocar mucho texto. Yo soy de las personas que colocan lo que se conoce como insertar Smart Art, porque me permite organizar la información de una manera mucho más rápida, de una manera más concreta, colocar imágenes, etcétera. ¿Ok? Y de alguna manera voy buscando pues lo que, pues el Smart Art que pueda servirme de una manera mucho más amplia. Si ustedes quieren colocarlo como texto, subtext, adelante, por mí no hay ningún problema. Por ejemplo, primero tengo que fijarme en el texto. ¿Cuántos temas y subtemas hay? Por ejemplo, hay uno, origen. Aquí me da subtemas. Inglaterra, Francia, Italia. Dos, características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 subtemas. Y 3, poesía. 1, 2, 3, 3. Entonces, por ejemplo, para hacerlo más práctico, puedo poner lo que es origen, características en una sola lámina. Busco, por ejemplo, algún punto, no sé, para hacerlo más fácil, bueno, voy a hacer más fácil para ustedes. Coloco el primer subtema entonces, origen. Le doy un enter y le doy un tab para correr los puntos. Entonces me voy con esta cuestión. Dice, las primeras expresiones escritas por elementos literarios considerados netamente barrocos se llevaron a cabo en Inglaterra, Italia y Francia. Mi primer subtema entonces sería Inglaterra. ¿Ok? De ahí, pues básicamente voy a sacar las ideas principales. Dice, a finales del siglo XVI ya apareció en Inglaterra literatura inglesa, una demostración bien marcada de lo que luego se convertiría en literatura barroca. John Lilly, el principal y primer exponente de envergadura, en tierra anglosajona, su obra Euphes, The Anatomy of White, en 1558, se apega perfectamente a los parámetros barrocos. En dicha obra, John Light hace uso exagerado de términos rimbombantes que aprecian un exagerado esteticismo sumamente cargado, aunque bien elaborado con una tendencia grotesca a lo artificial. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, podemos poner
surge en el siglo XVI. Y aparte, el primer representante, John Lilly, ¿ok? Con su obra Euphas, The Anatomy Wife, The Anatomy Wife. Por favor, cuando son títulos de documentos, debe llevar tal cual está escrito, son obras literarias, por lo tanto van escritos como tal. Y puedo conseguir punto y coma. Se caracteriza por su lenguaje por su exagerado esteticismo, pero por su exagerado esteticismo que va de lo elaborado a lo grotesco. ¿Ok? Muy bien. De ahí podemos continuar. Dice, con base a la obra particular de Lilly, o Liley, Euphas, The Anatomy of White, y su notable estilo se da nombre a lo que sería un submovimiento precursor del barroco y parte importante del mismo, eufemismo. De ahí dice Francia, perfecto. Y ya coloco Francia, y aparte. Dice, por su parte, en Francia, a finales del siglo XVI, a principios y mediados del siglo XVII, los parisinos desarrollaron un gusto exagerado por los buenos modales y lo refinado. Este comportamiento vino como respuesta a las vulgaridades percibidas por la sociedad en Enrique IV y su corte. Este movimiento se le llamó preciosismo. En todos los ámbitos del comportamiento social de los parisinos apostó a la elegancia, a lo fino. Respecto al lenguaje y las letras, Francia tuvo su principal exponente, Claudie Frère, quien publicó en 1647 su reconocida obra Remakes sur Remakes yours, Remakes sur Language français, Utilities, Access in Velutent, Bien parler en... Es que es su forma de pronunciar. Tendría que practicarlo para que lo pronuncie. En dicha obra, el autor realiza el necesario buen uso de darse a cabo cada vocablo en la lengua francesa. Entonces podemos colocar, surge entre el siglo XVI y XVII. Surge entre el siglo XVI y XVII como respuesta a las vulgaridades parisinas de Enrique IV. Punto y aparte. Se practicó el movimiento preciosismo como resultado de la elegancia y fina
Preciosismo va con mayúscula porque es un nombre impropio. Preciosismo. Como resultado de la elegancia y finura, elegancia y fina literatura necesaria de la época. ¿Okay? Punto y aparte. La máxima representación se llamó para no cometer ningún error, ahí sí lo pueden copiar y pegar. Nada más le quitan el estilo para adecuarlo. La máxima representación literaria se llamó y terminamos, ¿ok? De ahí puedo buscar imágenes, por ejemplo, me voy al internet y busco la imagen de John Lyell. Me voy a imágenes. Por ejemplo, aquí está la imagen de su libro, ya sea la imagen de la persona o de su libro. De hecho, podrían ser hasta las dos, ¿por qué no? Voy colocando y buscando las imágenes correspondientes. John Lyell. ¿Por qué no coloco esta imagen? Bueno, aquí está. Recordemos que igual podemos buscar, tratar de buscar que sean transparentes. Es decir, que no tengan fondo. En este caso sí tiene fondo. Y buscamos lo que se llama esta obra literaria. Se aparece una imagen. Del libro original. Pueden ser, por ejemplo, estas. Yo como a este sería re bien. Y entonces, ya sea que ustedes vayan buscando y pegando y se vayan adaptando, pues básicamente el texto. Y aquí pueden, por ejemplo, les decía que se pueden dar como estilos específicos. A las láminas, dependiendo, por ejemplo, también de cómo queramos organizarlo o cómo queramos que se presente el texto. Eso me parece bastante acertado. Y los estilos también. Podemos darle un estilo, pues, llamativo, ¿no? Al igual que los colores, que pueden ser colores, pues, con colores, tonalidades oscuras y fuertes, para que, pues, tenga un poquito más de presentación, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de los temas y de los subtemas, les puedo poner en negritas, en cursivas o subrayado para que resalte. Y de hecho, hasta la opción trae sombras que pudieran manejarse. Aquí no se maneja estilos de letras prediseñados como anteriormente, pero ya ustedes lo pueden diseñar o lo pueden cambiar. Y de hecho, hasta pueden hacer un poquito más grande el tema.
el, para tener un poquito más de espacio. La letra puede ser un poco más grande. Ok, ahí está. Entonces así ya tienen básicamente lo que es la primera lámina y se van llenos de esa manera sucesivamente. De aquí simplemente si quiero copiar el estilo, le doy control C, selecciono la diapositiva, control C, control V de vaca y si se dan cuenta ya tengo todos iguales. Y ahora nada más tengo que cambiar pues el contenido. Y así voy yendo hasta que yo termine con eh, las características de cada uno. De hecho, después sigue Italia. ¿Para qué voy a brincar a otro? Mejor termino con Italia. Solito se va a ir adaptando el título también. Después dice Italia. Dice, tendencias fue muy parecida a la iglesia. Giovanni Battisti Marini, escritor napolitano poseedor de una inmensa producción literaria, fue encargado de dar la base del barroco en la península itálica. A ese estilo de napolitano, rebosante con hipérboles, metáforas y antítesis, se le llamó marinismos. Se caracterizó por un manejo sutil de las formas literarias desmesuradas y exageradas. Su poesía, con más de 40.000 versos, fue sumamente descriptiva y se enfocaba a asombrar al lector. Es prácticamente este trimonio inglés, francés, italiano, al que da pie el nacimiento del barroco como movimiento. Es importante tener en cuenta que el término barroco fue designado tras la culminación del periodo y se acuñó de manera despectiva obras grotescas, exageradas, sin un sentido profundo y real. Entonces podemos poner máximo expresor literario. Estamos hablando de Giovanni Battista Marini. Después podemos poner las obras de Battista se caracterizaron por las rebosantes metáforas, hipérboles y antítesis Pero es que me está marcando otro idioma. Muy bien, entonces, ya sí terminé con... Oh, ¿por qué se quitó? Ya se terminó con lo que es las primeras partes. Igual, las imágenes, si gustan, las pueden hacer más pequeñas y adaptarlas, vuelvo a repetir, a sus necesidades.
para que no se vea pues achocado, ¿no? Y así pueden aprovechar al máximo para continuar con los temas y los subtemas. Características, y ya colocarlo como viñetas, características, y resumiendo todo eso. No es necesario, yo les decía, por ejemplo, todas esas que dice acá, surge la crisis del Renacimiento. Su nombre fue acuñado posteriormente. Fue un movimiento literario de corte ideológico. Esas son las características, pero aquí está explicado. Estas son las características, las que están en negritas, pero aquí viene explicado por qué. ¿Me voy a entender? Ya sea, por ejemplo, que lo hagan así. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo. Dice, surge la crisis del Renacimiento como resultado común a lo largo de la historia del hombre. Cada tendencia, cada corriente del pensamiento emerge otras manifestaciones. El Renacimiento y el Barroco no escapan de esa realidad, aún más sujetos por finos hilos. Los nexos entre ambas corrientes son amplios y complejos. Tras la desgastante fractura de la estructura renacentista emergente de la crisis, las propuestas utilizadas y sobrecargadas a las cuales se bautizaron como barrocas. Hay una necesidad de expansión que se ve satisfecha a través de los nuevos caminos que trae consigo la naciente tendencia. Entonces, una característica así rápidamente de todo esto, y lo pueden colocar en la misma diapositiva. Características. Puede ser, por ejemplo, surge surge para finalizar la época llamada Renacimiento. Surge para finalizar la época llamada Renacimiento. Debido a las nuevas tendencias literarias. A las nuevas tendencias literarias sobrecargadas. Listo, se acabó. ¿Sí me di a entender? Aquí no hay tanto o sea, que pongan temas y subtemas como en el otro, ¿no? Después dice, su nombre fue acuñado posteriormente y es peyorativo. El término barroco fue acuñado durante el romanticismo, cuando habían menguado las manifestaciones cuya estética eran propia de este movimiento. Dicho término etimológicamente proviene del vocablo portugués barroco, que significa perla, irregular o deforme. Es más evidente a quienes usaron esta palabra buscar tilde de grotesca o amorfas, las manifestaciones propias de esta corriente literaria. Razones tenían de sobra para catalogar el movimiento de exagerado. Sin embargo, el uso constante de la retórica permitió un ahondamiento y refinamiento de este recurso. Entonces, podemos colocar barroco significa grotesco o amorfo por la sobrecarga literaria contenida. Listo. ¿Estamos? ¿Sí entendieron lo de las características? ¿Tienen dudas, preguntas, observaciones? Pero ya se va a terminar la sesión. ¿Para cuándo se entrega esta tarea, profe? Es para mañana durante todo el día. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Pues terminando la videoconferencia, espero que se suba a YouTube y la coloco nuevamente en la Classroom para que lo puedan ver. ¿Estamos? Por si tienen dudas. Okay, bro. Por mi parte es todo. Déjenme nada más pasar lista porque no he pasado lista.
Hoy somos 4. Ayer, ¿quién no entró? Gabriel, tú no entraste, ¿verdad? A ver, Carlos sí está. Eric sí está. Luis sí está. Y hoy está Hernández, Giovanni, Gabriel. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Maestro, entonces, a mí todavía me falta lo de la primera hada. Solo sería agregar las características, ¿no? Las características y los tipos, acuérdense. Y los tipos. En Ok, cada uno de los géneros, hay tipos o clasificaciones o divisiones. ok, maestro. Entonces solo eso me faltaría agregar y se lo enviaría. Por favor, para que tengan sus 10 puntos. No me gustaría Ok, maestro, bajarles puntos, lo gracias. saben. ¿Estamos? Ok, maestro, gracias. Bien. Pues por mi parte sería todo. Si no hay ninguna duda, doy por terminada la videoconferencia el día hoy, 21 de agosto de 2020. ¿Vale? Vale, maestro. Muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Adiós.